Prepárate para adentrarnos en un caso que realmente conmocionó a Milwaukee y al mundo entero. Así es. La historia de Jeffrey Dahmer. Sí. Un hombre que a simple vista parecía ser la definición de normalidad, Ajá. pero que ocultaba un abismo de oscuridad en su interior. Efectivamente. Vamos a explorar las profundidades de este misterio a través de un documento Vale. bastante escalofriante. Ok. El documento se titula El caso de los asesinatos en serie de Jeffrey Dahmer.pdf. Y juntos vamos a intentar descifrar cómo un individuo aparentemente ordinario Sí, pudo cometer actos tan atroces es increíble. y cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo. Lo que a mí me inquieta mucho es esa dualidad, Claro. esa máscara de normalidad Sí, que Dahmer usaba para ocultar sus impulsos más siniestros. exacto. Comencemos por su infancia. Bienvenidos a Crimen Mortal. Dahmer nació y creció aquí en Milwaukee, Wisconsin. Así es. ¿Qué nos revelan sus primeros años? Bueno, su infancia estuvo marcada por una familia disfuncional. Ajá. Y una fascinación inquietante por la disección de animales. Imagínate, desde pequeño Dahmer ya mostraba un interés morboso por desmembrar y analizar los cuerpos de animales. Es una señal perturbadora, sin duda. ¿Podríamos considerarlo como un presagio de la oscuridad que se apoderaría de él más adelante? ¿Es posible? Sí. La crueldad hacia los animales, especialmente en la infancia, puede ser un indicador de tendencias psicopáticas que se manifiestan con mayor intensidad en la adultez. En el caso de Dahmer, esta fascinación mórbida por la muerte evolucionó de una manera aterradora. Y a los 18 años, esa fascinación se transformó en un acto irreversible. Su primer asesinato. Exactamente. Dahmer atrajo a Stephen Hicks a su casa con la promesa de cerveza. Sí. Y lo asesinó golpeándolo con una pesa. Brutal. Después desmembró su cuerpo. Un acto brutal que no solo marcó el inicio de su carrera criminal, Claro. sino que también reveló un patrón de engaño y manipulación que se repetiría a lo largo de su vida. Es increíble. Dahmer usaba su apariencia inofensiva Sí. y una falsa amabilidad para atraer a sus víctimas, ganándose su confianza antes de revelar su verdadera naturaleza. Es escalofriante pensar en la frialdad con la que actuó, incluso a tan temprana edad. Sí. Después de este primer asesinato, Dahmer intentó llevar una vida normal. Fue a la universidad, se unió al ejército. Así es. ¿Crees que realmente buscaba redención o solo intentaba ocultar su lado oscuro? Es difícil saberlo con certeza. Algunos expertos creen que sus intentos de llevar una vida convencional Sí. eran genuinos, ¿no? Una lucha interna por reprimir sus impulsos más oscuros. Sin embargo, su fracaso en estos intentos, sumado a su alcoholismo, podrían indicar una incapacidad para escapar de la oscuridad que lo atormentaba. Y finalmente, en 1987, Dahmer se establece en Milwaukee y comienza su ola de asesinatos en serie. Así es. Su modus operandi era aterradoramente metódico. Se enfocaba en hombres jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a minorías, a quienes seducía con promesas de dinero o compañía. Lo que me parece más perturbador es su obsesión por el control. Explícame eso. Dahmer no solo buscaba matar a sus víctimas, Ajá. sino también conservarlas de alguna manera. Recurría a la necrofilia, al canibalismo, guardaba partes de sus cuerpos como si fueran macabros trofeos. El documento menciona que incluso intentó crear zombies, Sí. dañando los cerebros de sus víctimas con ácido. Es increíble eso. ¿Qué nos dice esto sobre su psique? Este detalle es particularmente revelador. Su intento de crear zombies no era solo una muestra de su crueldad, sino también de su deseo de controlar a sus víctimas incluso después de la muerte. Quería convertirlos en seres sin voluntad, en marionetas que obedecieran sus deseos. Su apartamento en Milwaukee se convirtió en una escena de horror inimaginable. Cabezas en el refrigerador, restos humanos en barriles de ácido, fotografías Polaroid que documentaban sus atrocidades. Esas fotografías son particularmente escalofriantes. Sí. No solo eran un registro de sus crímenes, Claro. sino que también revelan una faceta casi artística de su perturbación. Increíble.
Dahmer componía las fotos, buscaba una estética particular en la disposición de los cuerpos, como si estuviera creando una obra macabra. Y pensar que este horror se desarrollaba en un vecindario aparentemente tranquilo, sin que nadie sospechara nada durante años. Es increíble, ¿no? Es aterrador pensar en las oportunidades perdidas para detenerlo. Efectivamente. El caso de Dahmer también expone las fallas del sistema. Hubo denuncias, llamadas a la policía. Incluso una de sus víctimas logró escapar y pedir ayuda. Sí. Sin embargo, la indiferencia, los prejuicios y la falta de atención a las señales de alarma Es increíble. permitieron que este monstruo siguiera libre. Es una historia que nos hiela la sangre. Pero que también nos obliga a mirar de frente a la realidad y a preguntarnos cómo podemos prevenir que algo así vuelva a suceder. Esa es la pregunta fundamental que este caso nos plantea. Tenemos que estar atentos a las señales, desafiar nuestros prejuicios y trabajar para crear una sociedad más justa y vigilante, Exacto. donde las voces de las víctimas sean escuchadas Claro. y la justicia prevalezca. Ahora, adentrémonos aún más en la mente de Jeffrey Dahmer, Vamos a ello. Explorando las posibles explicaciones psicológicas detrás de sus actos monstruosos. Intentaremos comprender, sin justificar, cómo un ser humano puede llegar a tales extremos de crueldad y depravación. Sí. Un viaje a las profundidades de la mente de un monstruo que nos confrontará con la fragilidad de la humanidad y la importancia de la empatía y la compasión. Adentrarnos en la psicología de Jeffrey Dahmer es como si navegáramos por un laberinto oscuro y retorcido. Sí. Las preguntas son muchas, pero las respuestas, escapan a la lógica humana. Es que es realmente difícil comprender cómo un ser humano puede albergar tanta maldad. Es complejo. El documento menciona algunos factores que pudieran haber contribuido a la formación de este monstruo. ¿Qué te parece si analizamos esos factores? Por supuesto, desde su infancia, Dahmer experimentó un ambiente familiar disfuncional, con padres que discutían constantemente y le brindaban poca atención. Entiendo. Algunos expertos sugieren que esta falta de afecto y estabilidad emocional pudo haberlo llevado a buscar una forma distorsionada de conexión a través de la dominación y el control sobre otros. Es como si intentara llenar un vacío afectivo, pero de la manera más terrible e imaginable. Exacto. Podríamos decir que su obsesión por el control era una forma de compensar esa falta de afecto en su infancia. Es una posibilidad. La necesidad de control puede ser una respuesta a un sentimiento de profunda inseguridad y inestabilidad. Claro. En el caso de Dahmer, esa necesidad se manifestó de una forma extremadamente perturbadora. Además, no podemos ignorar su temprana fascinación por la disección de animales. Esa crueldad hacia seres indefensos, ese interés por ver su interior, puede ser un indicador de una falta de empatía y una desconexión con la vida. Y luego, a los 18 años, ocurre su primer asesinato. Exacto. Podríamos decir que ese fue el punto de no retorno. El momento en que Dahmer cruzó una línea que ya no podría deshacer. Es difícil asegurarlo, pero sin duda fue un momento crucial en su desarrollo criminal. Ajá. El hecho de haber matado a Stephen Hicks y haberlo desmembrado sin mostrar ningún remordimiento Increíble. nos habla de una mente ya perturbada, capaz de cruzar la línea de la violencia extrema sin vacilar. Y a partir de ahí se desencadena su carrera como asesino serial. Así es. En el documento se describe con lujo de detalles su modus operandi, tan calculador como macabro. Claro. Primero, la selección de sus víctimas, hombres jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a minorías, a quienes engañaba con promesas de dinero o compañeras. Es importante destacar que Dahmer no elegía a sus víctimas al azar. Había un patrón, ¿no? Una búsqueda de individuos que consideraba vulnerables, fáciles de manipular. Entiendo. Esa selección refleja una dinámica de poder, una necesidad de ejercer control sobre aquellos que percibía como débiles. Y luego, la forma en que los sometía, utilizando alcohol y drogas para incapacitarlos, ese deseo de tenerlos completamente a su merced, de convertirlos en objetos inanimados. Totalmente. Es realmente escalofriante. Sí. Podríamos interpretar esto como una manifestación de su incapacidad para conectar con otros de una forma sana y genuina. Es una interpretación válida, Dahmer buscaba anular la voluntad de sus víctimas, convertirlos en marionetas que bailaban a sus órdenes. Wow. Ese control absoluto le proporcionaba una falsa sensación de intimidad y conexión Ya veo. que era incapaz de obtener a través de relaciones interpersonales saludables. Y después el horror. Sí. Los asesinatos, los desmembramientos, la necrofilia. Cada detalle que revela el documento nos sumerge en un abismo de depravación humana.
¿Cómo podemos comprender actos tan atroces sin caer en la tentación de justificarlos? Es un desafío complejo. Sí. Comprender no significa justificar. Exacto. Intentamos analizar las motivaciones de Dahmer, las posibles causas de sus actos, pero sin perder de vista la gravedad de sus crímenes y el sufrimiento que causó a sus víctimas. En el documento también se menciona el canibalismo. Dahmer consumía partes de los cuerpos de sus víctimas. Así es. ¿Qué nos puede decir este comportamiento sobre su psique? El canibalismo, en el contexto de los crímenes de Dahmer, puede interpretarse como una forma extrema de posesión y control. No solo quería dominar a sus víctimas en vida, sino también incorporarlas a su propio ser, como si quisiera fusionarse con ellos de una manera macabra y perversa. Y no podemos olvidar sus intentos de crear zombies. Es increíble eso. Esa idea de dañar los cerebros de sus víctimas con ácido para convertirlos en seres sin voluntad, en esclavos a su merced. Sí. Revela una mente que ha traspasado los límites de la locura. Absolutamente. Sus intentos de crear zombies son una muestra de su obsesión por el control llevada al extremo. Dahmer no solo quería dominar a sus víctimas en vida, sino también negarles la paz, incluso en la muerte. Su obsesión por el control absoluto era una parte fundamental de su enfermedad mental. Es como si Dahmer hubiera querido jugar a ser Dios, decidiendo quién vive y quién muere, experimentando con la vida humana como si se tratara de un juego macabro. Sí. Pero volviendo a la realidad, ¿cómo pudo Dahmer ocultar sus crímenes durante años? Buena pregunta. ¿Cómo pudo operar en la sombra sin ser detectado por tanto tiempo? Esa es otra pregunta inquietante que este caso nos plantea. Dahmer era un maestro del engaño, se presentaba como un hombre normal, amable, incluso tímido. Ya veo. Lograba ganarse la confianza de sus víctimas y de quienes lo rodeaban, creando una fachada que ocultaba su verdadera naturaleza. Además, el documento menciona que hubo varias oportunidades para detenerlo. Así es. Denuncias de vecinos, llamadas a la policía. Sí. Incluso una de sus víctimas logró escapar y pedir ayuda, pero fue ignorado. Exacto. El caso de Dahmer también nos revela las fallas del sistema, ¿no? La indiferencia de las autoridades, los prejuicios raciales que permitieron que sus crímenes continuaran impunemente durante tanto tiempo. Increíble. Es una lección dolorosa que debemos aprender como sociedad. Y después de explorar la mente de este monstruo y, bueno, comprender, aunque sea un poco, las posibles causas de sus actos, llegamos al capítulo final de esta historia. Así es. El juicio de Jeffrey Dahmer. Sí. Un juicio que conmocionó a la nación y que puso sobre la mesa la compleja cuestión de la responsabilidad criminal en casos de enfermedad mental. Exacto. El juicio de Dahmer fue un evento mediático que dividió a la opinión pública. Totalmente. Por un lado estaba la indignación y el dolor de las familias de las víctimas, Por supuesto, que exigían justicia y el máximo castigo para el asesino de sus seres queridos. Por otro lado, se abría el debate sobre la salud mental de Dahmer y la posibilidad de que sus actos, aunque monstruosos, fueran producto de una enfermedad que le impedía controlar sus impulsos. La defensa de Dahmer optó por una estrategia arriesgada, declararse culpable, pero alegando insanidad. Una estrategia difícil. Argumentaban que Dahmer no era un monstruo frío y calculador, sino un enfermo mental incapaz de comprender la magnitud de sus actos. Sí. ¿Qué pruebas presentaron para sustentar esta defensa? Bueno, se presentaron testimonios de expertos en salud mental que analizaron el historial de Dahmer, buscando indicios de enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno de personalidad antisocial. Entiendo. Se habló de su infancia traumática, de su alcoholismo, de su incapacidad para establecer relaciones sanas. Ya veo. Intentaban demostrar que Dahmer no actuaba con malicia premeditada, sino que era víctima de una enfermedad que lo dominaba. Pero la fiscalía no estaba dispuesta a aceptar esta defensa. Por supuesto que no. Su objetivo era demostrar que Dahmer era plenamente consciente de sus actos. Exacto. De que actuaba con premeditación y alevosía. Así es. ¿Qué argumentos utilizaron para refutar la defensa de insanidad? La fiscalía se centró en la meticulosa planificación de los crímenes, en la forma en que Dahmer seleccionaba a sus víctimas. Las drogaba, las torturaba y ocultaba sus cuerpos. Entiendo. Presentaron como evidencia las fotografías Polaroid, las herramientas utilizadas en los desmembramientos y las propias confesiones de Dahmer, donde describía con frialdad cada detalle de sus actos. Increíble. Argumentaban que Dahmer no era un enfermo mental que actuaba por impulso, sino un asesino calculador que disfrutaba infligiendo dolor y controlando a sus víctimas. Un verdadero dilema para el jurado. Sin duda. Que debía decidir
si Dahmer era un enfermo mental o un monstruo despiadado. Así es. ¿Cómo impactaron los testimonios de las familias de las víctimas en el desarrollo del juicio? ¿Los testimonios de las familias fueron desgarradores? Claro. Describieron el dolor insoportable de perder a sus seres queridos de una forma tan brutal. Es terrible. La impotencia ante la falta de respuestas. La rabia hacia un sistema que no pudo protegerlos. Wow. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, humanizando a las víctimas y recordándole a todos la tragedia humana detrás de este caso. Es importante recordar que detrás de los titulares de las frías estadísticas había vidas truncadas. Claro. Familias destrozadas por un acto de maldad incomprensible. Por supuesto. Finalmente llegó el momento del veredicto. Así es. ¿Cuál fue la decisión del jurado? El jurado, después de un largo proceso de deliberación, rechazó la defensa de insanidad, Entiendo. declarando a Jeffrey Dahmer culpable de 15 cargos de homicidio intencional. Increíble. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada vida que arrebató. Un veredicto que, aunque no podía devolverles la vida a las víctimas, Al menos les brindaba a sus familias un atisbo de justicia, la certeza de que el monstruo que les había causado tanto dolor sí. pagaría por sus crímenes. Exacto. Sin embargo, la historia de Jeffrey Dahmer no termina con su condena. No. En 1994, mientras cumplía su sentencia en una prisión de Wisconsin, fue asesinado por otro recluso. Así es. Un final trágico para una vida marcada por la oscuridad y la violencia. Era efectivamente la muerte de Dahmer, aunque para algunos puede parecer un acto de justicia poética, Sí, no cierra las heridas ni responde a las preguntas que este caso nos plantea. y es cierto. ¿Cómo pudo un ser humano llegar a tales extremos de depravación? Es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer como sociedad para prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir? El caso de Jeffrey Dahmer es un recordatorio de la fragilidad de la condición humana, Así es. de la importancia de la empatía, de la necesidad de estar alerta ante las señales de alarma, Claro. de luchar contra la indiferencia y los prejuicios que pueden cegarnos ante la realidad. Y sobre todo, es un llamado a recordar a las víctimas, Sí, a honrar su memoria, por supuesto. a no olvidar sus nombres, sus historias, sus sueños, truncados por la oscuridad que se apoderó de la mente de un monstruo llamado Jeffrey Dahmer. Exacto. Un monstruo que, aunque ya no esté entre nosotros, nos deja un legado de horror que debe servir como una advertencia, como un llamado a la acción para construir un mundo donde la luz de la esperanza pueda vencer a las sombras de la maldad. Este caso nos deja con una profunda sensación de inquietud, Sí. pero también con la convicción de que debemos aprender de él para construir un futuro más humano, más justo, más compasivo. Totalmente. Un futuro donde la vida sea valorada y protegida y donde tragedias como la de Jeffrey Dahmer no vuelvan a repetirse. Esperemos que así sea.